Trastornos hipertensivos del embarazo. La hipertensión puede complicar del 5 al 15% de los embarazos, de los cuales la preeclampsia es una complicación grave que por lo general se manifiesta en la segunda mitad del embarazo, en el parto o en el puerperio inmediato. Para la OMS es la segunda causa de complicación materna luego de las hemorragias postparto. Se caracteriza por una respuesta inmunológica normal, materna, resultado de una implantación anómala. Eso generalmente suele estar favorecido por una predisposición inmunogenética que ocasiona una respuesta inflamatoria exagerada con alteración de la síntesis del óxido nítrico. Entonces eso ocasiona un estrés oxidativo con aumento de tromboxanos A2, disminución de prostaciclina y estimula el sistema de renina-angiotensina, lo que produce un aumento de la resistencia periférica y vasoconstricción generalizada. Eso va a llevar a una disminución del flujo placentario con trombosis del lecho, isquemia e infartos placentarios. Los factores de riesgos generalmente se encuentran preeclampsia en embarazos previos, historias familiares de preeclampsia, primiparidad, embarazo múltiple, obesidad con un índice de masa corporal mayor a 35, trombofilias, enfermedades crónicas preexistentes como diabetes e hipertensión, resistencia aumentada a la insulina. La preeclampsia suele complicar el 30% de las gestaciones múltiples, el 30% en aquellas pacientes diabéticas, un 20% en aquellas pacientes hipertensas. Y las 2/3 partes se puede presentar en pacientes nulíparas sin complicaciones. El síndrome materno se caracteriza por hipertensión y proteinuria con o sin alteraciones sistémicas y en aquellos casos más graves se suele acompañar de un síndrome fetal que se caracteriza por restricción del crecimiento, oligohidramios y la hipertensión en el embarazo se define como cifras tensionales mayores a 140-90 en al menos 2 tomas en el mismo brazo, con un intervalo de 15 minutos entre ambas, después de la semana 20 de gestación. O también podemos definir como cifras tensionales mayores a 140-90 en 2 tomas separadas por 6 horas. La gran mayoría de las veces utilizamos la primera definición porque es más práctica y es el tiempo estimado que sabemos tener a la paciente en el consultorio. Estas cifras tensionales deben normalizarse después de la semana 12 postparto. La hipertensión grave definimos como aquella que es mayor a 160-110 y por lo general tienen un aumento de riesgo para enfermedades cerebrovasculares durante el embarazo. La hipertensión crónica es aquella hipertensión que se diagnostica durante las primeras 20 semanas de gestación y que persiste después de las 12 semanas del nacimiento. La preeclampsia es característica de la gestación, es un desorden multisistémico con hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas, acompañada de proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. Esta se puede clasificar en leve o grave. Hablamos de preeclampsia sobreimpuesta a la hipertensión crónica en aquellas pacientes hipertensas crónicas que se le agrega la proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. Eclampsia es cuando hay presencia de convulsiones tónico-clónicas generalizadas y o coma inexplicado en la segunda mitad del embarazo, en el parto o en el puerperio no atribuible a otras patologías. HELP es una grave complicación que se caracteriza por hemólisis, disfunción hepática y trombocitopenia.
Esta suele ser una complicación de la preeclampsia entre un 10 y un 20% de los casos. Urgencia hipertensiva, hablamos cuando estas cifras tensionales mayores a 160-110 y no hay signos de eclampsismo. Y emergencia hipertensiva son cuando aquellas cifras tensionales mayores a 160-110 hay síntomas o signos de eclampsismo. Preeclampsia grave es cuando a la hipertensión con la proteinuria se asocia uno de los siguientes criterios. Proteinuria de 5 gramos o más en 24 horas. Deterioro significativo de la función renal con aumento de creatinina en sangre u oliguria menor a 400 mililitros en 24 horas. Cefalea, alteraciones de la visión y o epigastralgia. Edema pulmonar, retardo de crecimiento intrauterino, oligoamnios, algún monitoreo fetal con signos de sufrimiento fetal o eclampsia. Síndrome HELP como uno de los más. La fisiopatología, habíamos hablado de una placentación anómala con una disfunción del endotelio materno que generalmente es favorecido por predisposición inmunogenética. Eso suele ocasionar una respuesta inflamatoria exagerada con alteraciones en la síntesis del óxido nítrico. Eso produce un estrés oxidativo con aumento de tromboxanos y disminución de prostaciclinas y aumento del sistema renina-angiotensina. Eso ocasiona un aumento de la resistencia periférica y una vasoconstricción generalizada. Va produciendo disminución del flujo materno con trombosis en el lecho placentario que ocasiona isquemia, microinfartos placentarios. Bueno, una vez que hacemos el diagnóstico de hipertensión, entonces con tensiones mayores a 140-90, ¿qué volvemos a hacer? Hacemos una segunda toma. Si esa segunda toma es menor a 140-90, evaluamos los factores de riesgo. Si la paciente tiene factores de riesgo negativos, seguimos con controles. Si la paciente tiene factores de riesgo positivos, pedimos análisis de laboratorio. Estos tienen que incluir un citológico, función renal, un hepatograma, fibrinógeno. Si estos resultados dan normales, nos manejamos de forma ambulatoria con controles de tensión de la paciente y la citamos en 7 días. Si encontramos alteraciones en el laboratorio, o sea, nos estamos refiriendo a proteinuria mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas, hacemos diagnóstico de preeclampsia y es indicación la internación. Si en esta segunda toma de tensión detectamos cifras mayores a 140-90, volvemos a pedir los análisis de laboratorio, función renal, función hepática, pruebas de coagulación, una ecografía ginecológica para evaluar salud fetal. Si esto nos da normal, seguimos con controles. Si es anormal, con alteraciones de laboratorio y proteinuria, hacemos el diagnóstico de preeclampsia y la conducta es internación. ¿Qué es lo que debemos solicitar en el laboratorio? Bueno, habíamos hablado de función renal, evaluamos creatinina plasmática, uricemia, proteinuria en 24 horas, sedimento de orina en fresco para evaluar si hay daño renal, el hematocrito, recuento plaquetario, un coagulograma con fibrinógeno y frotis de sangre periférica. Función hepática con enzimas hepáticas, GOT, GPT y LDH.
¿Cuáles son los tratamientos que utilizamos en la hipertensión? Por lo general, como indicación, recomendación 1A, tenemos la alfa-metildopa, el labetalol y la nifedipina. Esta medicación hipertensiva en realidad lo que intenta es disminuir el riesgo de la progresión a la hipertensión severa, pero no va a disminuir la incidencia de preeclampsia ni va a mejorar los resultados perinatales. La alfa-metildopa, un agonista alfa-adrenérgico central, disminuye la resistencia periférica y la dosis diaria oscila entre 500 y 2000 miligramos día. Por lo general vienen en comprimidos de 500 miligramos y las dosis iniciales se suelen comenzar con 500 miligramos cada 12 horas hasta llegar a un máximo de 2000 miligramos al día. El labetalol, también recomendación 1A, es un bloqueante no selectivo de los receptores alfa y beta con actividad agonista parcial de los receptores beta 2. Las dosis oscilan en 200 a un máximo de 1200 miligramos día. Vienen en comprimidos de 200 miligramos y por lo general se inician las administraciones en comprimidos cada 12 horas hasta un máximo de cada 6 horas. La nifedipina en comprimidos de 10 a 40 miligramos. Por lo general se utilizan los de liberación lenta y son bloqueantes de los canales de calcio. En el tratamiento de la urgencia hipertensiva, el objetivo es tratar la hipertensión severa aguda para prevenir potenciales complicaciones cerebrovasculares y cardiovasculares como la encefalopatía, la hemorragia cerebral y la insuficiencia cardíaca congestiva. Por lo general utilizamos drogas de administración endovenosa. Eso, bueno, vamos a evaluar el estado de la paciente. Vamos a utilizar el labetalol en ampollas como recomendación 1A y la nifedipina en comprimidos de 10 a 20 miligramos de liberación lenta como habíamos recomendado. Se puede aplicar cada 30 o 40 minutos según la respuesta. Para la prevención de la eclampsia en la preeclampsia grave, hay bastante evidencia en la utilización del sulfato de magnesio como droga de primera línea para la prevención, sobre todo de las convulsiones eclámpticas en mujeres durante el embarazo, el parto o el puerperio con preeclampsia grave. El sulfato de magnesio actuaría como un estabilizador de membrana. Siempre debemos tener en cuenta los efectos adversos del sulfato de magnesio, que son los maternos, disminución o abolición de los reflejos osteorotulianos, tufaradas, hipotensión, depresión respiratoria, puede haber paro respiratorio, bloqueo auriculoventricular, bradicardia o paro cardíaco. Y los fetales, disminución de la variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal a corto plazo y en el registro cardiotocográfico sin relevancia clínica por lo general. En aquellas pacientes que vamos a administrar el sulfato de magnesio es recomendable y se indica para poder tener en cuenta y un control de estos efectos adversos, una buena vía periférica, un oxímetro de pulso y una sonda vesical. ¿Cómo se aplica el sulfato de magnesio? Se suele aplicar una dosis de ataque de 5 gramos de sulfato de magnesio, que equivalen a 4 ampollas, que se pasan por lo general endovenoso, lento, diluido en dextrosa al 5%. Eso por lo general se suele pasar en 10 a 15 minutos para tratar de disminuir los efectos adversos o que sean menos marcados. Luego, el sulfato de magnesio se mantiene con una dosis de mantenimiento.
Debe continuar a un goteo de 20 gramos de sulfato de magnesio en 500 de dextrosa. Este por lo general se deja durante 24 horas. Si la paciente suele presentar recurrencia de convulsiones, se puede repetir el bolo endovenoso de 2,5 a 5 gramos de sulfato de magnesio. No se recomienda utilizar el diazepam para prevenir o tratar la eclampsia. Bueno, cuando tenemos diagnóstico de preeclampsia, la indicación es la internación en segundo o tercer nivel. Si esta preeclampsia es leve y tenemos un embarazo menor a 37 semanas, la conducta es expectante, con control de vitalidad fetal y se van haciendo controles de laboratorio. Siempre tener en cuenta la maduración pulmonar fetal por el riesgo de tener que finalizar el embarazo. Si es mayor a 37 semanas, directamente y tenemos, digamos, certeza de maduración pulmonar y de edad gestacional, finalizamos el embarazo. Si tenemos una preeclampsia grave y es menor a 24 semanas, vamos a tener un bebé con pocas posibilidades. Por lo tanto, si no tenemos compromiso materno severo, la conducta sería expectante. En aquellos casos que la tensión esté estable y tenemos proteinuria mayor a 5 gramos, pero no hay otra alteración materna, clínica o de laboratorio, o tenemos un retardo de crecimiento intrauterino con vitalidad fetal normal. Si la preeclampsia es grave y el embarazo oscila entre las 24 y las 37 semanas, maduración pulmonar fetal se deriva a un tercer nivel si nos encontramos en un segundo y se evalúa finalizar el embarazo. Preeclampsia grave mayor a 34 semanas con certeza de maduración pulmonar, finalizar embarazo. ¿Cuáles son las indicaciones de finalización de embarazo? Cifras hipertensivas refractarias al tratamiento, alteraciones de la vitalidad fetal, restricción del crecimiento intrauterino o oligoamnio severo, eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, que tengamos sospecha de impacto de órgano blanco como edema agudo de pulmón, compromiso de la función renal, alteraciones de la función hepática, cefaleas persistentes, alteraciones visuales o neurológicas, alteraciones de la coagulación. Bueno, habíamos hablado de la eclampsia, que era la presentación de convulsiones o coma sin otra sospecha diagnóstica. No utilizamos drogas como el diazepam. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que esta paciente va a ser una paciente que la vamos a sulfatar. Por lo tanto, debemos prevenir las reacciones adversas que van a ocasionar este sulfato de magnesio. Entonces, tenemos que mantener bien oxigenado al feto, por lo tanto ponemos a la paciente en decúbito lateral izquierdo, hacemos oximetría de pulso con una adecuada oxigenación. Tenemos que tener en cuenta de mantener una vía permeable aérea para poder administrar el oxígeno. Minimizar el riesgo de aspiración, una buena vía periférica que tenga gran calibre porque vamos a necesitar aplicar medicación, colocar sonda para evaluar la diuresis, como habíamos dicho, administrar el sulfato de magnesio, control de hipertensión arterial, los medicamentos hipertensivos que por lo general vamos a utilizar endovenosos, vamos a necesitar tener una evaluación del laboratorio,
corregir la acidosis materna. Y una vez que nosotros logramos estabilizar a la paciente, evaluamos la interrupción del embarazo. HELP, habíamos dicho que era una de las complicaciones más graves, suele complicar del 10 al 20% de las preeclampsias y es la expresión máxima de daño endotelial, con necrosis periportal y focal y depósitos de fibrina en sinusoides hepáticos. Puede llegar a producir distensión de la cápsula hepática, disfunción orgánica múltiple con marcada repercusión en el sistema de la coagulación y puede llegar a presentar el hematoma subcapsular y a veces la ruptura hepática. Por lo general, el 70% se suele manifestar durante el embarazo y el 30% en el puerperio. Evaluamos la LDH, que suele ser mayor o igual a 600 unidades internacionales litro, la GOT menos a 70 unidades internacionales litro, la GPT mayor a 40 unidades litro y las plaquetas con plaquetopenia menor a 100.000. Bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa, si tienen dudas, estaremos en contacto. Muchas gracias.